Antes de empezar con el método principal, quería responder a unas cuestiones globales, algo que me hace mucha gente en relación al emprendimiento. Y sin responder a estas preguntas, la verdad es que no podemos adentrarnos porque habrá mucha gente que seguramente se estará planteando y les estará rondando bastante la cabeza y no se centrarán en la metodología en particular. Ya veréis que muchas de ellas se van a responder luego en el método, pero quiero ya despejar estas dudas iniciales, que son las que más me habéis preguntado, para que luego podáis transicionar con el método confiando en él, confiando en lo que os voy a explicar. Por lo tanto, vamos allá con estas primeras preguntas esenciales previas al método. La primera es ¿cómo legalizar mi empresa? Esta es una pregunta que hice en Instagram a mis muchos seguidores y les pregunté, oye, ¿cuál es la pregunta que más necesitáis saber acerca del emprendimiento? Y resulta que la que más se repitió fue el tema burocrático, cómo legalizar mi empresa, qué hacer para poner los papeles en regla. Y yo les dije y os digo a vosotros que esta es la parte menos importante. Esta es la parte que ya hay muchísimas otras empresas que os van a ayudar a transicionar por el proceso. Es la parte más sistemática y cada vez va a ser más y más sencilla. Por lo que entiendo que si estáis empezando, sea algo que os ronde mucho la cabeza, porque lo veis muy complicado, veis mucho papeleo para hacer eso, para ponerlo todo en regla. Pero simplemente deciros qué es lo que tenéis que hacer cuando hayáis pasado a la segunda fase. Veréis que en el método hay varias fases. De esto no tenéis que ni pensar hasta que no lleguéis a la segunda fase, donde empecéis a generar pruebas, donde algunas de las pruebas sí que requieran que la gente os pague. En esos momentos incluso hay opciones como que cuando os paguen devolvéis el dinero y simplemente pues que no pase nada y que sea simplemente una prueba sin que tengáis que tener una estructura legal sólida. Obviamente, desde aquí recomendamos que en el momento en el que empecéis a recibir pagos tengáis vuestra estructura legal y de empresa ya creada. Pero previo a eso se pueden hacer muchas cosas y sobre todo toda la primera parte del método no vais a necesitar ni siquiera hacer la parte burocrática. Desde aquí, desde el curso, deciros que no vamos a explicaros cómo hacer todo el papeleo, porque como os he dicho ya hay muchas empresas que pagando una cuota os lo van a hacer. Y además este curso está destinado para gente de todo el mundo. Por lo tanto, si os explico cómo hacerlo en España, que os daré un consejo para los de España, porque sí que tenemos mucha experiencia creando empresas aquí. Si estáis, por ejemplo, en Perú, en Ecuador o en cualquier otro país de Latinoamérica o de habla hispana, van a ser unas reglas totalmente distintas, van a ser unas leyes totalmente distintas. Por lo tanto, lo que sí que os aconsejo en esos casos es que cuando estéis preparados para pasar a la siguiente fase, busquéis en Google cómo montar una empresa en mi país, cómo montar una empresa en Ecuador, cómo montar una empresa en cualquier otro, en el país que estáis viviendo. Y os aseguro que va a salir un montón de información que os va a explicar todos los pasos a seguir e incluso seguramente encontraréis empresas que os lo hacen por un módico precio. Y aquí viene la siguiente estrategia. En España hay una empresa que se llama Company Express, que os dejaremos aquí apuntado el nombre exacto, que básicamente se dedican a eso, se dedican a pasaros por todo el proceso por una módica cantidad. Desde el notario al papeleo, lo han, por así decir, estandarizado todo el proceso para que no tengáis que pensar en nada. Pero recapitulemos, esta es una cosa que no quiero que estéis todo el rato pensando en cómo lo hago, porque en cuanto ya sea la hora de pasar a la fase donde tengáis que empezar a captar dinero y tenéis que legalizarlo y ponerlo todo en marcha, porque legalmente si tenéis que coger dinero de clientes vais a tener que tener una empresa sólida. En ese momento sí que ya tocará hacerlo. Pero ya os digo, no os liéis, es una parte estándar. Solamente buscando en Google encontraréis soluciones, no os preocupéis. Como vemos en el PowerPoint, y vamos a repasar lo que hemos dicho, antes de legalizar la empresa puedes hacer muchas pruebas sin necesidad de la burocracia. Lo más importante es comprobar si existe demanda en el mercado, si existe un hueco en el mercado, y este curso va de eso, va de generar esas pruebas para que podáis hacerlo lo más rápido posible. La primera parte del método la puedes hacer perfectamente sin necesidad de crear la empresa. Es un proceso sencillo, mucha gente se estresa con él por desconocimiento. Pero no os preocupéis porque todo está en Google, todo está en Internet. Es una parte burocrática rápida, no hay que saber mucho sobre ello.
Legalizarla es distinto para cada país. En España, por ejemplo, tienes que escoger un nombre, depositar un mínimo de 3.000 euros e ir a firmar a notario. Pero Company Express te ayuda a hacerlo aquí en España. Y no nos pagan en absoluto. Pero cuando una empresa tiene una productocracia interna, como es el caso de ella, y luego hablaremos de qué es una productocracia, algo muy importante para tu negocio y para tu futura empresa, la gente habla de ello. Y esto es un caso muy de primera mano, porque veis que yo estoy hablando y os estoy recomendando Company Express porque os lo estoy recomendando porque os va a dar valor los que estáis en España. Acordaros de este concepto más adelante porque veréis que nos adentramos en nuestra plantilla de marketing y os explicaré que la mejor forma de marketing es el boca a oreja, que es lo que está pasando ahora. Bueno, y hasta aquí esta primera parte, que es de cómo legalizar la empresa. Ya veis que es algo sencillo. Vamos a la siguiente pregunta clave antes de empezar con el método.